faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, pues aquí pues retomando esto un viernes más. El viernes pasado no pudimos, pues estuvimos en la conferencia que estaba ministrando allá donde el apóstol Tirica, que fue de bendición, allá en Lawrence, Massachusetts, y estamos aquí reunidos. Y esta tarde va a compartir la palabra apóstol Miller Montoya, desde allá de Ohio, de Columbus, Ohio. Así que Miller, está la palabra contigo. Yo quisiera ir al libro de Primera de Corintios, la epístola Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 24 y el verso 25. Dice, porque el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria al Señor por esta palabra. Amén. En esta tarde quisiera arrojar a la mesa el tema: preciso es que Él reine. Preciso es que Él reine. En Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo crucial para nosotros como creyentes, un capítulo muy sublime, ¿no? Porque habla específicamente de 4 cosas importantes que a nosotros nos conviene. Una de ellas, Pablo habla de la resurrección de los muertos. Así es. La resurrección de los muertos. Número 2, Pablo habla de la victoria total del reino de Dios al final de los tiempos. Y vemos un pasaje más adelante y una frase que él dice: el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y número 3, en ese capítulo se habla de la nueva naturaleza adquirida de los celestiales. Dice el terrenal, los terrenales, y tal el celestial, los celestiales, ¿no? Y ahí entramos nosotros en esa nueva naturaleza. Y yo quisiera hacer énfasis, yo sé que pudiéramos hablar de otras cosas, quisiera hacer énfasis en este día de la necesidad en este tiempo. Cuando Pablo habla y escribe preciso, esa palabra preciso quiere decir imprescindible. Preciso es algo necesario. Sí, quisiera traer esa necesidad en este tiempo, que el reino de Dios se establezca. Que el reino de Dios se establezca. La urgencia, la voluntad de Dios, la asignación de Dios para este tiempo, que el reino de Dios se establezca. Y podemos nosotros agarrar de ese momento cuando él dice luego el fin, gloria al Señor. Cuando menciona fin, hay un señalamiento en cuanto al tiempo y a la cronología de Dios en este tiempo. En el verso anterior dice, pero cada uno en su debido orden, tiempo. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces hay un orden de sucesos
que está pasando, un orden de sucesos que ya pasaron, un orden de sucesos presentes y futuros. Gloria al Señor. Luego el fin. Hay una cronología allí escrita, ¿no? Cuando él te dice eso, dice Cristo, vamos a leerlo acá, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice, luego el fin. Entonces hay una cronología descrita en estos pasajes previos. La intención de la revelación en esta cronología es darnos a nosotros como una especie de pantallazo, un cuadro futuro y profético, una esperanza viva, pero a la vez nos da un destino seguro de las cosas. Al yo conocer el Cronos por revelación escrita, entro en el programa del reino, aunque sea, me toca a mí encaminarme a la revelación de lo que hay por delante. Define con exactitud el tiempo en que nosotros estamos viviendo. En el Cronos, primero, todos morimos en Adán, dice Pablo, pero ahora todos vivimos en Cristo. Gloria al Señor. Entonces estamos en el tiempo donde estamos viviendo en Cristo. Y Pablo dice, luego de eso, dice, luego el fin. ¿Qué es el fin? ¿A qué se refiere Pablo, la Biblia, cuando habla del fin? Dice, entonces vendrá el fin. En otras versiones, la palabra fin viene del griego telos. Telos, que significa la terminación, el límite en lo cual una cosa deja de ser. Esa palabra telos también quiere decir, no es que las cosas van a desaparecer, sino lo último en la serie de sucesos en el tiempo para darle paso a la eternidad perfecta. Cuando se cierra un ciclo, luego el fin, cuando se cierra el ciclo. Yo lo veo como cuando el juez toma el mazo y dice el caso está cerrado, se dictó la sentencia y aquí no hay más nada. ¿Sabes? Cuando viene el fin es cuando Dios dice se terminó aquí todo lo que se tiene que terminar para darle paso al propósito eterno de las cosas que vienen. Entonces el fin es el cierre de los ciclos de los tiempos de la tierra. Y describe la Biblia exactamente cómo será ese fin, tomado del verso que lo acabamos de leer, porque ahí lo dice, cómo será ese fin y cuándo será ese fin. Dice, luego el fin, ¿cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando, menciona 2 veces la palabra cuando, haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El fin en la cronología de Dios viene y vendrá. Y menciona la palabra cuando, que implica por obligación el suceso que se describe. Esa palabra cuando introduce una oración que indica tiempo y la condición para que se dé. En otras palabras, no puede ocurrir sin esto descrito en este tiempo y esta condición. Aleluya. La Biblia dice, y vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue, esta es la condición y este es el tiempo que se va a venir. Cuando entregue el Hijo, entregue el reino al Dios y Padre. Y para que el Hijo entregue el reino a Dios y Padre, debe de suprimir, gloria al Señor, todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El Hijo tiene que entregar el reino para que ocurra el fin. El Hijo tiene que entregar el reino y para que el Hijo entregue el reino se tiene que suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Por esto, si hay algo que las tinieblas teme y tiembla, es el enemigo, es el fin, porque Dios lo metió en el tiempo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 12 que él está con gran enojo porque sabe que le queda poco tiempo. Aleluya, porque él sabe que el fin va a manifestar la quiebra total del mundo de las tinieblas, de todos los poderes. La palabra suprimir es una palabra muy especial, catargeo, algunas personas la saben. Quiere decir eliminar o hacer desaparecer. Quiere decir someter de tal manera que quede inactivo, fuera de circulación, inoperativo, sin fuerza, sin poder, sin influencia. Es cuando tú causas el abolir,
el terminar, el anular, el derrotar. Tú le estás diciendo todos estos poderes, potencia y autoridad, el Señor los va a absorber de tal manera que quede inactivo. Aleluya. Y menciona esas tres dimensiones: dominio, que quiero hacer un resalte: dominio, autoridad y potencia. Dominio en el griego arche, autoridad eusousia, una palabra que conocemos, y potencia dunamis. Arche, eusousia y dunamis. Arche quiere decir comienzo u origen. En este caso, principado, todo gobierno o gobernador que está en el primer lugar. Cuando Cristo suprima, si podemos decirlo aquí así, va a pasar al segundo plano. Todo lo que está en el primero pasará en el segundo plano, porque Cristo es el primero y el último. Aleluya. La autoridad habla de la eusousia. Es el poder de decidir, la libertad para hacer como uno le place. Eso va a cesar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor también va a suprimir toda eusousia. Gloria al Señor. Y se va a hacer no la voluntad de lo que uno le place, sino la voluntad de lo que Él quiere. La voluntad de Dios 100%. Toda autoridad, toda influencia, todo lo que posee autoridad. Aleluya. Que no esté alineado, claro, al reino de Dios y toda potencia, que el dunamis, el poder, la fuerza, las habilidades, las habilidades milagrosas, inherentes, habilidades que el Señor, capacidades, todo eso dice la Biblia, que el Señor dice aquí, cuando haya suprimido todo dominio, Él va a agarrar la eusousia, el arche, el dinamis, y lo va a suprimir. Y luego cuando tome el control y el dominio total de esto, entonces va a entregar el reino. Si esto no sucede, el fin no va a venir. Voy a repetir esto de nuevo. Si esto no sucede, el fin no va a venir. Y si esto es así, miren lo que yo veo. Si esto es así, el fin describe, el fin descrito describe un panorama, describe un tiempo donde el Señor va a consumar. Gloria al Señor. Describe una visión profética segura de victoria. Oh, gloria a Jesús. Describe un destino, mi destino. El reino de Dios no es un mensaje nuevo. El reino de Dios es mi destino, consumado totalmente. Aleluya. Esto también describe un cuadro futuro que nos direcciona a nosotros. Nosotros no estamos al azar. Nosotros tenemos un cuadro profético seguro de las cosas que vienen. Esto también describe la visión global del reino. Una visión, no nada más un reino en parte, sino total. Todo el cosmos, todo global. Y también este fin describe un movimiento, aleluya, de derrota increíble para el enemigo y un movimiento de victoria increíble para el reino de Dios. Porque para poder que se suprima todo dominio, potencia y autoridad, debe de haber un movimiento de derrota manifestado. No es que no está en la eternidad. Entonces, el reino de Dios es real. El reino de Dios es real y no un concepto. No una idea ilusoria, porque yo puedo hablar de reino, más la esencia. El reino de Dios es sustancia, es tangible, es vigente, está activo, es Cristo gobernando. El reino de Dios es aquí y es ahora. Es el gobierno de Cristo con su cultura, con su pensamiento, con su poder, con todas sus ideas, su carácter, su naturaleza. Aleluya. Si el cuadro profético que Pablo describe para que venga el fin es Cristo suprimiendo toda potencia, dominio y autoridad, nosotros en el presente somos los más privilegiados, aleluya, en tener este futuro seguro de gloria. Porque al revelar cómo será el futuro, también revela mi tiempo ahora.
Yo estoy en el crono, ya sabemos que viene dentro del crono, pero también estoy en el aquí. Aleluya. Y en el aquí, el crono de Dios me define y me direcciona, como pueblo de Él. Aleluya. Entonces dice Pablo, por lo tanto, este fin tiene que tener esta cualidad. Este fin en la cronología, cuando el Hijo entrega el reino, tiene que tener esta cualidad. ¿Y cuál es la cualidad? ¿Cuál es la condición? Cuando haya suprimido todo dominio, todo poder, toda potencia, toda autoridad. Gloria al Señor. Así que Pablo ahora dice, como esta es la condición, preciso, aleluya, es que Él reine. Como esa es la condición hacia donde yo me dirijo, un reino consumado en su totalidad, establecido en su totalidad, es necesario hacerlo reinar. Es necesario que Él reine. Y cuando Él dice preciso, es algo que no es una opción, sino algo que se tiene que dar. Esto viene, por lo tanto, esto es lo necesario. Preciso es que Él reine. No hay otra elección. El reino de Dios no es una elección. El reino de Dios no es una opción. El reino de Dios es el camino. La única solución es lo necesario, lo imprescindible. Dos, también esto describe que el tiempo de hacer reinar a Cristo es ahora. El tiempo de hacer reinar a Cristo es ahora. El cumplimiento profético de lo que aquí se describe nos impulsa a eso. Yo estoy presente, veo lo que viene, por lo tanto me acelero en esa palabra, en ese destino. Y si yo lo estoy viendo en el cuadro que Él está reinando, mi tiempo ahora es poder servir como instrumento, aleluya, para establecer su gobierno en la tierra. Oh, gloria al Señor. Por eso la iglesia no puede estar dormida. La iglesia ha estado entretenida en teologías, sí, en vez de hacer a Cristo reinar. La iglesia está entretenida en actividades religiosas en vez de hacer a Cristo reinar. El cuadro profético que acerta para mi tiempo ahora es que el reino de Dios se establezca. Gloria al Señor. Porque entre hoy hasta lo que es hasta, porque Él dice aquí, porque preciso es que Él reine hasta, Él va a reinar hasta. Entonces, entre lo que es hoy hasta el hasta que aparece ahí, está la participación activa de la iglesia, la participación activa del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Entramos nosotros en el hoy hasta el hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos, aleluya, debajo de la planta de sus pies. Ahora, voy a decir lo siguiente. El reino de Dios ha sido impartido hacia nosotros. Y quiero resaltar algunos detalles. Uno, por Cristo Jesús, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha sido revelado. Lucas 8:10. Y Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esa palabra conocer viene del griego ginosco, que quiere decir intimidad. Fue la misma palabra que usó el escritor cuando habló de José, que no había tenido un ginosco con María. Es un reino, os ha dado a conocer los misterios, le ha revelado los secretos del reino. Gloria al Señor. El reino de Dios fue revelado. Número 2, el reino de Dios fue dado. Y la palabra fue. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Uno fue revelado, el reino de Dios fue dado. Número 3, Lucas 22:29. Y yo pues os asigno un reino. Primero, el reino de Dios fue revelado. Segundo, el reino de Dios fue dado. Tercero, el reino de Dios fue asignado. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Cuando habla de asignar es señalar
y fijar o establecer lo que corresponde a algo. Esto implica el propósito, no es nada más, te lo doy, pero cuando yo te lo asigno, te doy propósito. Aleluya. Número 1 fue revelado, número 2 fue dado, número 3 fue asignado, número 4 y Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fue revelado, fue dado, fue asignado y fue enviado a predicar. El Señor nos ha enviado a predicar el reino. Número 5, Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Fue revelado, el reino de Dios fue dado, fue asignado, fue enviado a predicar. Ahora por fe debe de ser manifestado. Debe de ser manifestado. Venga tu reino, es ahora. Venga, es un verbo puntual. Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Ha llegado, es un asunto de la hora. Ha llegado a vosotros. Ahora vemos que fue revelado, fue dado, fue asignado, enviado a predicar por fe. Debe de ser manifestado. Y en el fin, aleluya, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Encontramos a una iglesia metida en un tiempo, gloria al Señor, destinada a la consumación del reino, pero con una asignación, bajo revelación, bajo algo que se le ha asignado y dado, pero necesita hacerlo reinar. Cristo quiere reinar y Cristo va a reinar. Aleluya. Y la iglesia es el instrumento. Nosotros somos el instrumento de hacer que se acelere ese fin, de hacer que se acelere o se aparezca más a ese cuadro donde el Señor, gloria al Señor, es necesario que aparezca para que Él pueda entregar el reino. Ahora, la iglesia tiene que hacerlo reinar. ¿Dónde? En dos áreas. Y voy a describir la segunda en 7. 1, en el corazón del hombre. En el corazón, primer territorio, el corazón, la mente, corazón del hombre. Aleluya, ganándolo, disipulándolo y activándolo para ganar y disipular y para activar y para ganar, para disipular y activar. En el reino se coloniza disipulando. En el reino se coloniza discipulando. La iglesia tiene que hacer reinar a Cristo. ¿Cómo? Ganando, discipulando, activando, para ganar, para discipular y para activar. Es un ciclo. Gloria al Señor. Aquí estamos nosotros porque hubieron gente que funcionaron de esta forma, ganando, discipulando, activando y ganando. Ahora, esto es en el corazón del hombre. Ahora, ese corazón del hombre, la iglesia tiene que hacer reinar a Cristo, uno, en el corazón del hombre. Ahora tiene que hacerlo reinar en las 7 esferas donde ese corazón del hombre opera. Gloria al Señor, que la conocemos en la iglesia, en la familia, en el gobierno. Alguien dice amén allá en casa. Amén. Aleluya. En los negocios. Aleluya. En la educación, en los medios, en el arte. La iglesia tiene que darle continuidad al ejercicio de gobierno que Cristo vino a establecer hasta que hayan puesto a todos sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Aleluya. En la eternidad ya está. Yo estoy en el tiempo y la eternidad se está manifestando. Es como que se están edificando en bloques.
y construyendo el destino profético, y no hay un mejor tiempo que vivir sino en el 2020, donde Dios nos ha establecido, aleluya, para hacer, empujar y establecer el reino de Dios en el corazón de la gente y en nuestras comunidades. Hay mucha religión, mas nosotros necesitamos traer esta revelación del reino, aleluya. Por eso Jesús dijo: toda autoridad se me fue dada. Toda autoridad se me fue dada, pero yo tengo que irme. Por lo tanto, id. La autoridad que yo me gané como Jesús, yo vengo pronto, pero la autoridad que yo me gané como Jesús, yo se la delego a la iglesia. Por lo tanto, id y haced discípulos. Cambien, transformen, colonicen, establezcan mi reino. Gloria al Señor. Y termino con esto. El fin no viene sino hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies. Aleluya. Mis hermanos, le dejo esta cápsula. Es preciso que Él reine y que Dios gobierne en nosotros y gobierne a través de nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amado. Poderosa palabra. Realmente, pues, analizando lo que acaba de traer el apóstol Miller, tú usaste una expresión que el enemigo, Satanás, está en el tiempo. Ojo, él no discierne la eternidad, él está en el tiempo. Pero cuando usted hace parte de la eternidad, usted está en una evolución mayor que el enemigo. Eso es poderoso. Por eso que cuando el apóstol Miller habla de que es necesario que él reine, para que haya un rey, precisa tener un reino. Acuérdate que el ladrón en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, él estaba hablando de un rey que tiene un reino. Pero si no permitimos que el reino esté en nosotros, tampoco tenemos un rey que gobierne. Por eso tú usas la expresión aquí el apóstol Pablo, que es preciso, es necesario que él reine. Porque si no él reina en lo interno, nunca vamos a manifestar en lo externo. Nuestro gobierno tiene que ser interno para manifestar en lo externo. Por eso coincido plenamente que el reino es now, ahora, aquí. El reino está aquí. El reino no llega, el reino ya está establecido. Tiene que ser establecido y expandido consecuentemente. Y hay otra cosa que tú expresabas también. Para que el Hijo le devuelva, que es el propósito original, el gobierno al Padre, el reino al Padre, tiene que recibirlo de la iglesia. Por eso que dice que la cabeza está esperando que el cuerpo le entregue. Dios mío, este es poderoso. La cabeza, Cristo, está esperando que la iglesia le devuelva el reino. Y para que la iglesia devuelva el reino al Hijo y el Hijo al Padre, primero tiene que reinar. Tú señalaste los 7 puntos fundamentales, que son los 7 montes de gobierno, de autoridad, ¿verdad? Donde tenemos la política, la religión, tenemos las artes, tenemos también los sistemas de comunicación. Necesitamos que la familia, la iglesia se empodere y se active para ser cabeza sobre los demás montes. O sea, estos 7 montes, encima hay una cabeza. Esa cabeza tiene que ser Cristo a través de su iglesia. Isaías 2:2 dice que entonces ahí correrán las naciones para ser enseñadas. Es por eso que lo que estamos haciendo nosotros todos los viernes, dejando este espacio de 1:30, era para que las naciones entiendan que como cabeza debemos reinar sobre otros montes. O sea, la comunicación no puede ser más poderosa que la cabeza, que es Cristo, con su cuerpo, que la iglesia. O sea, no puede haber la religión más ser fuerte que la enseñanza del Espíritu Santo. O sea, estamos entrando a dimensiones mayores. Y tú también tocaste un punto fundamental que hasta yo lo señalé. Medidas que tú estabas hablando, me acordé de lo que escribió a los Gálatas el apóstol Pablo, donde dice en Gálatas capítulo 3, dice así, 16, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice de muchas, sino dice de una, que esta es Cristo. O sea, si la simiente es Cristo, Dios mío santo, si la simiente es Cristo, por eso había un orden establecido, como tú lo dijiste, que primeramente Cristo y luego los que son de Cristo. Ahí está hablando que la simiente produce fruto. Si somos fruto de la simiente que es Cristo, entonces hay un orden establecido donde hay gobierno y autoridad sobre la tierra. Yo creo que este es un tiempo fundamental para entender que aquello que estamos haciendo nosotros es establecer, expandir, anunciar, bien dijiste tú, activar, empoderar una
No, yo no llamo nueva generación, yo siempre uso la expresión la próxima generación, los que salen de nosotros. Yo siempre miro a mis nietos, yo miro a los hijos de mis amigos que son pequeños y yo declaro, por ejemplo, los 6 hijos que tú tienes, mire, ellos nunca pasarán las cosas difíciles que nosotros pasamos en la religión. ¿Por qué? Porque estamos enseñando acerca del reino, su mentalidad va a ser diferente, ya no van a estar haciendo dibujitos en la escuela dominical. Hoy recibí, hermano, yo me puse alegre porque esta semana yo terminé la administración en nuestra universidad con América Latina y yo lancé un desafío, le dije, mire, no le dé dibujitos a los niños, enséñele el reino. El apóstol de allá, Iquitos, Perú, en la Amazonía, dentro de la Amazonía, escúchame este testimonio. Hoy me escribe ese apóstol y me mandó la foto, ella sentada con los niños, yo les voy a mandar esa foto a ustedes, en plena Amazonía, dice, apóstol, yo cogí esa palabra y comencé a enseñar el reino a estos niños de 5, 6, 7 años. Si los judíos a los 5 saben de Pentateuco, ¿por qué nuestros hijos no pueden saber de memoria la palabra del Señor, Dios mío santo? ¿Por qué si los jóvenes en el Bar Mitzvah de 12 años judíos, ellos saben de memoria toda la Torá? ¿Por qué nuestros jóvenes no pueden saber de memoria la palabra de Entonces, este es el símbolo que está anunciando Mili, porque es necesario que él reine, porque si no él reina, no hay gobierno. Yo me acuerdo que en un viaje para Egipto, escuché esto, en una estatua de Tutankamón, el faraón está sentado en una silla y debajo de la silla, esto es impresionante, debajo de la silla estaban todos los nombres de los enemigos de él. ¿Sabe qué es la moraleja? ¿Sabe qué decía allí? El día que yo resucite y yo me siente en el trono nuevamente, estaré pisando la cabeza de mis enemigos, Dios mío santo. Si el faraón tuvo una revelación de ese tamaño y hoy estamos diciendo que es necesario que reine, porque para poder ¿qué estamos esperando para reinar? Bien, yo creo que es necesario aquí. No puede tener esos vicios que tuvimos nosotros. Tienen que hacer la diferencia. Por eso es necesario que el rey. Poderosa palabra, felicitación. Apóstol Marcelo Zúñiga, desde Pleroma, Santiago de Chile, lo escuchamos con esa participación suya. Abre el micrófono ahí. Está cerrado tu micrófono. Bueno, el tema no es un tema sencillo, es un tema profundo, un tema real, fuerte, potente, poderoso, real, verdadero. Cuando hablaba Miller me recordaba en un momento sobre cuando Poncio Pilato le dice a Jesús si era el rey, si era el rey de los judíos. Y él le dijo, tú lo dices. Al propio Poncio Pilato, que era el representante del gobierno central de Roma, ahí en ese lugar, le dice, tú lo dices. Era gobernante ese lugar. Y Jesús le dijo, para eso he sido enviado. Y para dar testimonio a la verdad. Y este es el gran problema, a mi juicio, de esto, de lo que vivimos en la tierra, que en algún momento hablamos de la diferencia entre la realidad y la verdad. Que cuando habla aquí la palabra que tocó Apóstol Miller, habla de dominio, autoridad y poder. Él dio todas unas explicaciones. De una forma u otra, obviamente comprendemos lo que es dominio, lo que es autoridad, lo que es poder. Yo un poco para la gente que escucha, quisiera, de alguna forma el dominio es aquella área, por un lado pueden pensar que es la materia en la cual alguien maneja, o un área, un territorio que se le entrega a alguien o algo bajo una jurisdicción. La autoridad es una habilidad para influir a la gente, una habilidad, ¿se entiende?, que se concede, se delega, como quieran, pero es de alguna forma una habilidad para influir a gente que no necesariamente es subordinado. Pero el poder es la capacidad para subordinar gente. Hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo, todo el Hijo de Dios, están bajo un dominio que le fue entregado de alguna forma, y así creen todos en la tierra, al diablo, ¿cierto? Y se deja influenciar bajo una autoridad del mundo. ¿Se entiende? Y el poder que hay
hace sobre los cristianos es en aquellas áreas que nosotros entregamos o que la gente le entrega a las tinieblas. Y es por eso que Miller decía, tiene que reinar primero en el corazón del hombre. Y este es el gran problema que tenemos grandes líderes en el mundo. Moisés se demoró 40 años en aprender a pastorear. Y luego estuvo 40 años pastoreando hombres adultos en el desierto y no logró pastorearlos. Y tuvo que entrar Josué, una generación nueva. La generación nueva con la que entró la nueva generación, la siguiente, la próxima, no pudo entrar porque los propios padres no los circuncidaron. Y no entraron hasta que Josué no los circuncidó. Por lo tanto, es tan importante el corazón del hombre y circuncidar el corazón del hombre, como tú decías, Víctor Hugo. Pero afortunadamente, o lamentable para algunos, o lamentable para otros, extrañamente, el pueblo descendiente de Abraham circuncida a sus hijos al 8º día. Y de alguna forma hace una señal profética de su pacto con Dios en la Brit Milá y su pacto con circuncidar el corazón de los hombres. Y comienzan, como tú dices, a enseñarle la Torá y la enseñanza, el Tanaj, a otros el Talmud. Y comienzan a enseñarle el Tanaj completo y la Torá, al menos los 5 libros se lo saben de memoria. Mientras nosotros dejamos que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares los gobiernos, la televisión, los medios, uno de los 7 montes, le enseñan en educación, le enseñan otro de los montes que el gobierno de educación digamos, de Grecia, del espíritu de Grecia, lo dice con claramente en la revelación de Nabucodonosor, cuando se mezclan los hierros con los barros, ¿cierto? Las piernas que tenía el hombre, y donde el barro al final iba a terminar siendo fuerte porque era el humanismo como opera hoy día en este tiempo. Entonces yo creo que el gran problema que está, y quiero citar un punto porque para mí es muy importante, de lo que está diciendo Miller es muy importante, para mí está lleno de gente, y te lo digo, y es complejo decirlo, pero es la realidad que a mí me ha tocado vivir, es la realidad que me hizo cambiar, y es la realidad que me permite, cuando digo la realidad, la verdad de Dios en mi vida, que me permite poder proyectar mi futuro, ¿se entiende? Y cuando uno proyecta el futuro, lo proyecta por fe, no lo proyecta... no lo puede, es imposible proyectarlo solamente con lo que imaginamos como persona. Si no lo proyectamos con esa imaginación del Espíritu, si no lo proyectamos con la fe que Dios ha puesto en nuestra vida, si no lo proyectamos con la palabra. Por ejemplo, Miller dice aquí que todo va a ser entregado, y como dice la palabra, para podérselo entregar al Padre. Pero como tú bien decías, para entregárselo al Padre lo tiene que entregar el Hijo. Para que lo entregue el Hijo lo tiene que entregar la Iglesia. Para que la Iglesia le entregue ese gobierno, la Iglesia tiene que sujetarse al gobierno de Dios. Por lo tanto, sus almas, su forma de pensar, nuestra forma de mirar las cosas, por mucho que se piense que es una realidad espiritual, en realidad es la realidad de nuestras vidas la que tiene que cambiar, y tiene que cambiar nuestra forma de pensar, porque hay que cambiar el paradigma de los cristianos, porque los cristianos tienen a Dios por religión, pero Dios es más verdadero que una religión. La religión la aprendieron incluso hasta los ateos. Todo el mundo de hoy está gobernado por el mundo. Todo lo que se levanta hoy día, amado, y lo quiero dejar muy claro, se levanta en el nombre de la flexibilidad, en el nombre de alguna forma de la inclusividad, en el nombre de la libertad, en el nombre de la igualdad, pero en realidad lo que hicieron, para que ustedes entiendan, el ateísmo lo que hizo fue aprender de la religión de los cristianos, de la religión en general, y hace uso de los mismos términos, pero para hacer uso de traer la maldición en el mundo. Es como lo que hizo Balaam con Balac. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam no le permitía a Balaam, Dios no le permitía a Balaam maldecirlo. Y todas las veces que intentó maldecirlo, como era profeta real, no lo podía, de verdad, digamos, no lo podía maldecir. Entonces dijo, todo lo que Dios me dijera, eso es lo que voy a hacer. Y cada vez que lo quería maldecir no podía. Pero ¿qué hizo? Le enseñó a Balac a hacer que las mujeres de Balac, del mundo de Balac, del reino de él, se pudieran meter con los hebreos, de tal forma que ahora la mezcla viniera por contagiarlo en su forma íntima, para transferirle sus pensamientos, su ídolo y su forma de pensar. Entonces los maldijo, pero trayendo alianzas que no debían. Y en realidad el mundo de hoy se subyace exactamente al mismo dominio, a la misma autoridad de ese tiempo, donde los Balac han movido todo este mundo, y los Balaam le han enseñado al mundo a cómo maldecir al pueblo de Dios, a cómo traer, porque al final el pueblo de Dios se maldice por causa que hace cosas que no corresponden. Voy a citar algo que dijo Miller, que está en Deuteronomio capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya
introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferfeseo, al Gebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Estas son los 7 pilares, los 7 módulos, esferas, las cuales debe gobernar el pueblo de Dios. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo y no harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia, porque la gente confunde el pecado con el pecador, y Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El pecado en sí solo no es nada, el pecado es solamente la representación de la injusticia. Dios en realidad va a llamar a injusto y a justo y los va a juzgar, y va a aplicar justicia sobre ellos, no por sus obras. Nosotros fuimos justificados, los que creen en Cristo, por la sangre de Cristo. Pero en realidad va a llamarlo, y la pregunta es, ¿qué alianza se hizo? La iglesia hoy día hace porque tiene alianzas con la religión, porque el pastor en realidad está pensando en gobernarse, en sustentarse de acuerdo a cuántos feligreses tenga, cuántos diezmos den, cuántas ofrendas dan. No estoy diciendo que no sea importante que la iglesia no reciba eso. Lo que estoy diciendo es que el pastor se hizo la imagen en su cabeza que va a ser sustentado con eso porque alguien le vendió una idea que está errada, porque cuando uno estudia bien, no estoy diciendo que no deben recibir los diezmos, no estoy diciendo que no deben recibir ofrenda, no estoy diciendo que no deben recibir primicia, estoy diciendo que hay algo de una alianza del mundo, que hay un modelo del mundo como sustentarse, pero Dios tiene uno propio, porque Él es rey, porque Él tiene un reino, porque Él tiene un sistema económico. ¿Me sigue o no? Entonces lo primero que debe cambiar es el corazón del hombre, y el hombre no tiene que hacer alianzas y no tener misericordia de esa. No estoy hablando de la gente, estoy hablando de la injusticia, y el mundo social se ha hecho de él dueño de la injusticia social, pero la injusticia social no es solamente de él, es injusticia en cualquier parte, pero hoy día todo el mundo rebelde y de rebelión se ha hecho dueño del reclamo de aquello. ¿Me siguen o no lo que está pasando? Entonces está pasando algo en el mundo donde nosotros no hemos podido gobernar y donde la iglesia tiene que gobernar en las 7 esferas. Una de ellas es la iglesia, una de ellas es la religión, pero no es la única. Pero los pastores no quieren dejar, o los líderes grandes no dejan que se guíe la gente para que puedan ser buenos abogados, para que puedan ser buenos políticos, para que puedan ser buenos educadores, buenos maestros, porque piensan que todos tienen que ser al final religiosos, y si te mezclas con ellos la política está malo, y la verdad es que no tienes que mezclarte con ellos. Dios sigue gobernando la tierra. La pregunta es cuándo se le va a entregar el gobierno, cuándo se le entrega esa autoridad que Él nos entregó, cuándo se la entregamos y nos rendimos. Porque dice la Biblia que en la adoración celestial, dice que cuando Juan veía, dice que todos cantaban delante de Dios y decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, o sea, tiene todo el poder, ¿cierto? El que era, el que es y el que será, ¿cierto? El que ha de venir, el que es siempre, el eterno. Y dice que todos los ancianos que hacían, ponían sus coronas, sus reinos, lo que sujetó al reino cuando decía... Mire, el que decía que nos envió a predicar, pero nos asignó un reino, nos asignó una autoridad, un dominio, una área de trabajo. Pero ese área de trabajo no es las 4 paredes dentro de una iglesia. Esas 4 áreas de trabajo es para esas 4 direcciones que Dios nos da. Lo que Dios nos entrega es para poder dirigir la gente, para guiarla, para influenciar sobre ellos, para entregarlo de Dios. Porque hoy día, amados, podemos entregar mucha revelación, y puede ser que a cada uno de ustedes Dios le entregue una revelación, y la gente puede estar llena de revelación pero no llena de entendimiento, y es por eso que para mí una revelación en realidad es entendimiento. Si no hay entendimiento en el ser humano, no hay revelación en su interior. Si ese entendimiento no se revela, nunca va a haber cambio en su interior, porque hoy día luchamos en nuestras mentes, las personas están luchando en su interior por cosas que tiene que estar dado por sentado, porque si no le entrego mi mente a que reine Dios, ¿cómo le puedo entregar lo que yo gobierno? ¿Cómo le puedo entregar el área de dominio que Dios me entregó, ya sea la empresa, ya sea el oficio que tengo, ya sea la profesión que tengo, o ya sea el sacerdocio que tengo? ¿Cómo se lo voy a entregar a sus pies si al final el hombre gobierna sin el Espíritu y gobierna como le parece, como se le imagina? Entonces creo que aquí hay un tema muy profundo, y yo creo firmemente en estas 7 esferas,
creo firmemente en que Dios dio una instrucción para que cada uno lleve adelante según el instrumento que le dio para sacar esto adelante. Y entre todos somos parte de este cuerpo de Cristo que le vamos a entregar este gobierno a la cabeza para que Él un día se lo entregue al Padre. Hoy día hablaba con una de mis hijas por unas diversas predicaciones que ella ha hecho a distintas personas, a otras familias, digamos, y conversábamos sobre esto. Y hay gente que no quiere que le prediquen, por ejemplo, de que Dios va a venir un día y de que alguien se irá al infierno. Es como que la gente comprendiera que Dios es malo, y la verdad es que hay algo. El reino, toda la gente se centra en la salvación, pero la salvación es solo la puerta del reino. Eso no es el reino. El reino es todo lo que ejerce la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, su norma, su santidad, su dirección, la palabra profética. Y es por eso que hoy día tenemos gente desviada en la iglesia, desviada en su ministerio, porque hay profetas que no saben el origen de la profecía en su interior. En algunos es propiamente de ellos, de su origen, otras diabólicas, y no saben reconocer cuando proviene del Espíritu de Dios. No saben porque están acostumbrados a profetizar de su alma, de lo que tienen su memoria en su mente, de lo que en parte conocen, en lo parte profetizan, pero lo parte que conocen del conocimiento de la información de Dios. Pero conocer a Dios, como decía Miller, es intimidad. Conocer no tiene que ver con eso de, mira, yo sé lo que Dios hace. Toda la gente sabe, hasta los impíos saben quién es Dios. Pero otra cosa es que alguien le crea a Dios. Y creerle a Dios significa llevar adelante lo que Él quiere que hagamos. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables. Y tenemos que dejar que nuestro entendimiento sea renovado. Pero para eso tenemos que confiar plenamente en Dios. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Nosotros, los hijos de Dios, hemos cambiado las promesas de Dios por preocupaciones, por necesidades, por deseos. Por tanto, nunca esa mente va a estar entregada al gobierno de Dios. Y este es el gran problema, es ganar gente, ¿cierto? Sí, ganarlo, disipularlo. Pero el discipulado, si ustedes y yo revisamos la palabra, cada uno de los hombres que se dejó discipular por Cristo fue tras Cristo, ya sea por llamado de Cristo, porque Cristo le atrajo, por así decirlo, pero cada uno de ellos dejó de hacer lo que hacía. Me están siguiendo, ¿no? Entonces, cuando la gente va a dejar de hacer lo que haga y haga lo que Dios le mandó a hacer, por lo tanto, esa persona está en condiciones de entregarle todo lo que tiene a Cristo. Y es cuanto podría compartir. Yo quiero decir que en el mismo texto que hablaba Miller, para terminar, dice una cosa bien interesante en Corintios. Dice que se siembra en un cuerpo animal, pero se resucita en un cuerpo espiritual. Y habla de cuerpo. Y señala que el hombre, una cosa es lo que está en la carne, en su cuerpo físico, y otra cosa el cuerpo espiritual. Que el primer Adán dice que trajo y se desarrolló un alma viviente, pero en Cristo trajo un espíritu vivificante, el postrer Adán. Por lo tanto, si nosotros creemos en la vida y creemos en la muerte y creemos en la resurrección, por lo tanto, no hay forma de hacer las cosas si no pensamos en que vamos a resucitar para Cristo. Entonces, Pablo decía, no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Decía, cada día muero juntamente con Cristo crucificado, pero no queremos crucificar nuestros deseos. No queremos crucificar nuestras preocupaciones, no queremos crucificar nuestras proyecciones, porque nos creemos a alguien que como que nos da Dios derecho a hacer cosas y nos da, pero le damos más valor a este mundo material que al mismo mundo físico, material y no irreal que Dios nos tiene preparado. Entonces le decía a mi hija, habla con ellos y pregúntale la parábola de la cizaña, dile que qué entienden de la parábola de la cizaña, porque dice claramente que el trigo queda en la tierra. Y por eso Dios dijo que crezcan las cizañas junto al trigo, porque se parecen, pero no son lo mismo. Pero va a llegar el tiempo del fin, que hablaba Miller, cuando vengan los segadores, y los segadores no van a apartar el trigo, van a apartar la cizaña. Y por lo tanto, le dije a mi hija, y por lo tanto el trigo, ¿dónde queda? Aquí en esta tierra, la tierra que Dios siempre diseñó para el hombre, transformada por Dios, gobernada por Dios, liderada por Dios. Y esos 100.000 años son una parte del gobierno, pero no de la eternidad.
porque Dios es un Dios eterno y un gobierno eterno. Amado, realmente creo que es en el área en donde debiera trabajar la iglesia o los ministros de Dios, y es de alguna forma propiciar, motivar, animar, y como nosotros verifiquemos los dones, la habilidad que tiene la gente, para guiarlas en cada una de estas 7 esferas, para que lleven a buen término siendo buenos cristianos y no pensando que todos ellos van a ser pastores, ni pensando que todos ellos van a ser profetas, ni pensando que todos ellos van a ser maestros o que alguno de ellos tenga los dones del ministerio. Porque para eso Dios dice en Efesios que llamó a los 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio, para que puedan ir a gobernar en estos 7 montes. Recordaba que cuando Abraham viene de Harán, cuando muere Taré, viene caminando y de pronto pasa por un lugar que se llama Siquem, vale decir, viene de norte a sur. Y Siquem, para poderlo ver, está más o menos en la mitad entre el mar de Galilea y el mar Muerto, pero hacia el lado oeste del río Jordán. Y cuando está en Siquem, Dios le hace una promesa y le dice que esta tierra se la va a dar a su descendiente. ¿Cierto? Cuando Jesús después pasa a hablar con los samaritanos, que ahí está Samaria, en ese lugar, los descendientes de Abraham. Aunque la gente no entienda ni lo crea. Pero Abraham luego lo que hace, va directo hacia el sur y se sube a un monte, coloca entre Betel y la ciudad del norte, pone ahí su lugar. Y lo primero que hace es subir a un monte y pone ahí el altar. Y lo primero que hace Abraham es subirse a un monte, ponerse en un monte, colocarse en una posición donde pudiera mirar todo lo que tenía que mover. Entonces, amado, yo creo que los cristianos tienen que subirse a ese monte, que los cristianos deben dejar de decirse cristianos porque en realidad lo dice la Biblia. ¿Me siguen o no? Que hay una interpretación de la Biblia, pero no se olviden que Jesús vino a romper el velo entre los gentiles y los judíos y somos una sola casta. Entonces creo que el gran trabajo nuestro hoy día y de la gente que escucha es que pueda trabajar de acuerdo a la norma de Dios, que cambie su interior, que deje que Dios lo renueve para que pueda entregarle su vida primero al reino de Dios, para que luego pueda fluir el reino de Dios, porque si no el reino de Dios no fluye. Los pastores se guían por unción, los pastores usan su unción, usan sus dones, pero ojo, quiero que sepan que eso no son los pastores. Eso sigue siendo de Dios y sigue siendo parte del poder, de la autoridad y del dominio de Dios. No es del hombre, no es de ese pastor. Lo hacemos nuestro y pensamos que podemos hacer 1000 cosas. Y es por eso que un día nos va a llamar a muchos y decir, sal de aquí, hacedor de maldad. Porque en mi nombre yo no te mandé a hacerlo. En mi nombre expulsaste demonios. En mi nombre hiciste esto. Pero yo no te mandé a hacer eso, te mandé a hacer esto otro. Y como tu corazón quería éxito, quería fama, bueno, hiciste uso de lo que yo te entregué. Pero en realidad lo que yo quiero es que desarrollemos estos discípulos para que le entreguemos esto un reino a Dios, para que cada uno influya en la esfera de influencia que le corresponde. Amado, Dios les bendiga, eso es. Gracias, amado, poderoso. Yo anoté aquí asignación por entendimiento de revelación. Eso es poderoso, es una perla del reino de Dios. Una asignación por entendimiento de revelación. Lo que tú estabas diciendo del monte de Dios allá en Belén, y queda entre Belén y Cisjordania, el que se llama ahora Cisjordania, ¿verdad? Qué impresionante, donde están peleando por los terrenos Cisjordania, ahí está el monte de Dios. Impresionante eso. Entonces nosotros debemos entender que a veces estamos peleando por algo que ya le pertenece al Señor. Ese monte es nuestro, es el monte de Dios que nos dio como presente de hijos, como sus herederos. Esto es poderoso, no, esto está saliendo algo más. Poderoso doctor Reinaldo Franco Aquino, por gentileza, denos ahí una cátedra, porque esto está, hermano, esto está contenido de caldo bueno, caldo de gallina criollo, como dicen en mi tierra. Aleluya. Gracias a Dios. Doctor Reinaldo. Bendiciones, qué bueno, qué bueno. Yo quiero bendecir al apóstol Miller, el apóstol Marcelo, que han puesto aquí esto sabroso. Yo creo que con la exposición de fundamento que hizo el apóstol Miller, queda una inquietud en el espíritu nuestro a lo que estamos compelidos. El Señor, las referencias bíblicas, fíjense que la primera referencia a este versículo aparece en los Salmos. Salmo 110 dice, dice el Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando el Padre y le está hablando a su Hijo. Por eso el salmista dice, el Señor a mi Señor. Y es una palabra profética. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pero aparece otra referencia, entonces vienen dos referencias en el Nuevo Testamento después de esa del Viejo, que es la que nos sirvió de plataforma. Pues Cristo debe reinar, dice esta versión popular, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es continuación del primero, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, la otra referencia viene inmediatamente en el libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos vuelve a tocarse este mismo elemento, dándole a entender que ahora esa autoridad que el Padre delegó a Cristo para poner los enemigos debajo de los pies, esa autoridad Cristo la está transfiriendo a la iglesia. Eso es lo que se llama reino. Recuerden algo que todos nosotros sabemos, que había una costumbre que cuando un rey gobernaba sobre otro rey, lo traían encadenado, lo traían desnudo. Por eso Colosenses dice que lo exhibió públicamente, porque lo traían exhibido, desnudo, públicamente, encadenado, y lo ponían a los pies del rey vencedor. Por eso aquí esto tiene una connotación tremenda. Hasta que sea puesto debajo de los pies. Así que el primer principio poderoso, después de todo lo que se ha dicho, que yo extraigo esta hora, es que tenemos que tener una actitud de trono. Nuestra actitud es una actitud de trono y significa una actitud de gobierno espiritual. Porque no podemos gobernar al menos que nosotros estemos convencidos de que sí se nos ha traspasado unos niveles de autoridad. Tal vez una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros, ¿y cómo es que el Señor está diciendo que está poniendo todo? El Padre lo puso bajo los pies de Cristo y Cristo lo está poniendo bajo los pies de la iglesia. Pero hay una serie de cosas que todavía no están bajo control. Todavía tenemos problemas de insalubridad como el que está viviendo el mundo, problemas políticos, problemas económicos, problemas en sentido general. ¿Qué es lo que está pasando? Todo va a cambiar en la medida en que esto nos sea revelado y nosotros decidamos asumir la legalidad que se nos ha transmitido mediante esta designación. Así que si tenemos esta mentalidad de trono y nosotros sabemos que todo reino que estamos conquistando viene a los pies del Señor, entonces, ¿qué es lo próximo que va a pasar? Es que va a haber una invasión del reino de Dios a través de la iglesia. Y Dios no nos está pidiendo a todos nosotros que tomemos todos los lugares. Nos está diciendo, si cada quien pone bajo los pies, cree que la iglesia ha recibido una autoridad y te mueven estos principios de reino, y en el lugar asignado que tú tienes, tú provocas que el cielo baje a ese lugar, que el reino gobierne, entonces se va a cumplir esta palabra en todos los lugares donde estén mis siervos como embajadores. Recuerden que somos embajadores. Y el embajador tiene la carta de representación de su nación. El embajador del reino tiene decreto, tiene la investidura, tiene poder, pues es vocero del reino, tiene la autoridad de esa nación que representa. Y nosotros, donde quiera que estemos, hermanos, nuestro gran desafío ahora es movernos con esa mentalidad de invasión del reino a través de la iglesia. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a seguir plantando la cultura del reino. Vamos a seguir desatando la mentalidad del reino. Vamos a seguir desatando sin desesperarnos, porque una de las cosas que quiere robarnos esa esencia del reino de nosotros es que nos desesperemos por lo que estamos viviendo.
Pero cuando el enemigo es colocado al estrado de los pies, el Señor dice, yo lo coloco, es para que también tengamos reposo en medio de la batalla. Tengamos confianza. Todo lo que no podemos nosotros controlar, en el reposo de Dios, Él lo tiene controlado. Así, amados, que aquí en el Hechos 2:34, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa palabra ya ustedes saben que significa debajo. Satanás, el Señor lo reprenda, ha sido derrotado definitivamente con la muerte y resurrección de Cristo. Satanás está siendo ahora derrotado por el poder y la autoridad de la iglesia. Esa fuerza delegada para echar fuera demonios, esa fuerza delegada para sanar los enfermos, esa fuerza delegada para tomar los lugares de influencia, esa fuerza delegada para cambiar las comunidades donde estamos, esa fuerza delegada para erradicar. Y aquí hay un problema. Es un problema de tensión escatológico. Vuelvo a este problema escatológico. La tensión entre el control del reino y el cumplimiento de las palabras proféticas. Que hay escatología que se tiene que cumplir. Hay plagas que tienen que venir. Hay enfermedades que se tienen que manifestar. Hay caos político que se tienen que manifestar. Pero Dios no está diciendo que se tiene que manifestar en mi territorio, porque mi territorio está bajo el control del reino de Dios. Son dos mundos paralelos. Estamos caminando en esos dos mundos paralelos. Así que como yo oro, Señor, que tu reino se haga donde yo esté y que las profecías se van a cumplir. Hay muchos lugares que no están bajo el gobierno del reino y mucha gente que no está bajo esa autoridad. Yo creo eso, que son dos mundos paralelos. Así, amados, que yo termino solamente que quede en nosotros que sí, esta palabra nos desafía. Yo estoy desafiado esta tarde, cuando me presente a mi congregación este domingo, cuando hable con la gente, donde quiera que hable, que el reino de Dios llegue allí. Que donde yo pise, el reino de Dios llegue allí. Amén. Porque eso significa enemigos siendo colocados bajo el estrado de los pies de la iglesia, que es la palabra con la que corremos nosotros ahora. Dios les bendiga, amados. Aleluya. Amén, amén, apóstol. Recuerdo esa palabra. Por eso es que le dice el ángel del Señor, le dice a Moisés, saca las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa es santo. Porque las sandalias de Moisés tenían la cobra, el insignia de la aspi, la culebra de Egipto. Con una figura de esas no gobernamos. Nosotros somos más que la cobra. Nosotros somos águilas de levantar vuelo. Entonces, no gobernemos con las cosas viejas. No gobernemos con las cosas del mundo. No gobernemos con las cosas del faraón o del sistema faraónico, ¿verdad? Por eso era necesario sacarte las sandalias de tus pies. Pues yo por lo menos le enseño a mis hijos espirituales, los pastores, con las dos cosas que Dios no te va a sacar y tú tienes que tomar la actitud de cambiarte, las vestimentas y el calzado. Por eso que por 400 años tal vez no te quitaste el mismo calzado en la vestimenta, porque Dios no te lo quita, eso es esta actitud tuya. Eso se llama actitud. Tenemos que tomar una actitud de cambio fundamental, sino la misma palabra que el ángel del Señor le entrega a Josué cuando Josué postrado le dice al ángel del Señor, ¿qué tienes para mí? Le dice lo mismo que le dije a Moisésito, sácate las sandalias de tus pies porque las sandalias de Egipto, porque con sandalias de Egipto no entras a la tierra prometida. Qué tremenda palabra, Dios mío santo. Entonces es fundamental que podamos nosotros pisar, pero pisar con pisadura santa, pisar lo que pisemos, poseamos, y lo que poseamos, disfrutemos. Esa es la lección que yo tomo de lo que usted ha traído. Apóstol Tirica es mía, allá en la bella Lawrence, Massachusetts, la tierra de la langosta y del pescado y del camarón grande. Miller va a comer así de grande cuando vaya allá. Miller, camarón es de este porte. Aleluya, alaba al Señor. Apóstol Tirica, gracias, la escuchamos. Amén, amén. No sé si me pueden oír. Sí, estamos oyendo, sí. Amén. Dios bendiga a todos, poderoso
el tema. Gracias, Apóstol Miller, por esa palabra, por esa revelación y por traer una palabra al tiempo y al día. Anoté algunas cosas que usted dijo y lo que me impactó cuando hablas de lo revelado, lo dado, lo asignado, lo enviado, lo manifestado, lo preparado, para que el reino de Dios en realidad sea establecido. Esas cosas tienen que acontecer y que tienen que acontecer en el corazón del hombre, que eso es cierto, y también ese gobierno sobre los 7 montes, o mencionando los siete montes de gobierno. Eso, gracias por traer eso, porque para mí esto es un tema muy importante, muy impactante en estos días, porque demasiado se han alejado de eso. Demasiado se han enfocado más en lo que yo diría sistema democrático o sistema humano versus el reino de Dios. Y digo eso porque la iglesia se ha convertido en un votar por lo que es y lo que no puede ser. Votar por lo que le conviene al hombre más que lo que dice la palabra del Señor. Y o tomar la palabra del Señor y lo tuerce para su propio bien. Culturalmente lo hace y también conforme al sistema o la sociedad en que está viviendo, que también es cultura o preferencia de vida. En otras palabras, la iglesia estamos hablando de personas y también estamos hablando de sistema. Entonces, personas, porque la iglesia somos nosotros, y ya sabemos eso. Entonces, eso tiene que ver con la mentalidad, con un cambio de mente, como ya sabemos, y para tener ese cambio de mente, como usted lo ha dicho, apóstol, necesita la revelación. Pero lo que yo entiendo de la revelación es que hasta que los ojos no se abren, no puede recibir revelación del reino. Yes. Porque hay demasiado que entienden la palabra por lo estudiado. Hay demasiados que entienden la palabra por lo imitado, pero hay pocos que entienden la palabra por lo revelado que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros es muy importante que prestemos eso al frente, que ponemos al Espíritu Santo de Dios al frente, a todo lo hablado hoy, porque es un tema muy crucial cuando pensamos en lo que está padeciendo en este mundo, en este día de hoy. Mira esto. Pienso que nosotros estamos donde Israel estaba. Cuando digo nosotros, yo no estoy hablando de nosotros aquí. Estoy hablando del sistema eclesiástico. Sí, es una palabra que se puede inventar o decir. Que tanto quería un cambio después de viendo a Samuel llegando a una edad que ellos no confiaban en el gobierno eclesiástico. Oh, gracias, apóstol. Ellos no confiaban en el gobierno que iba a salir a través de sus hijos. Entonces ellos exigían un rey. Ellos no querían lo que Dios tenía para ellos. Ellos no querían o no confiaban que Dios tenía un plan después de Samuel para continuar esa protección sobre su pueblo. Y quería un sistema que ellos pudieron controlar. Y eso es lo que estoy viendo. Que usted está diciendo, nos está redirigiendo al hecho de que Dios sí está en control. Dios tiene un plan. Él tiene un principio y tiene un fin. Su mero nombre lo establece así, que Él es el alfa y Él es el omega. Entonces, el hombre trata de implantar lo que piensa que es necesario para su propio gobierno. Pero nosotros debemos de aprender algo de Samuel, porque Dios le dijo a Samuel, dile a ellos que van a ser sujetos a las condiciones o bajo las condiciones de un rey, porque ellos ahora van a entrar en un tipo de esclavitud. Y esa esclavitud no es el plan de Dios para ellos, pero por causa de su rebeldía, por causa de ellos rechazar el plan de Dios, iban a tener que entrar en una vida o en un camino de donde Dios los va a sacar, pero primero les iba a costar. ¿Por qué menciono esto?
Hasta que la iglesia pueda ver, no pueda reinar. Es el tiempo para los profetas orar para que las escamas de los ojos caen. Es tiempo para que los profetas se levanten y hablar con autoridad, con autoridad y certeza lo que ha dicho Dios, porque hay muchos predicando ciegos, hay muchos profetizando ciegos, hay muchos declarando la palabra de Dios ciegos, que no tienen la revelación del cielo, y como no tienen la revelación, están caminando en emoción espiritual. O sea, es una emoción que han adoptado de predicador a predicador a predicador. Si uno brinca, brinca. Si uno se tira, se tira. Pero y eso se muestra como un emocionalismo que no es el reino. El reino es orden y control y dirección de uno que es supremo. Entonces, es tiempo para que los profetas oren para que las escamas caen de los ojos del pueblo. Porque les digo esto, mis amados apóstoles, nosotros podemos hablar y declarar y predicar que la iglesia tiene que gobernar sobre la iglesia, la familia, el gobierno, el negocio, educación, arte, política. Pero si nosotros no cambiamos de mente de lo que es la iglesia, de quienes somos nosotros, que no somos una institución, sino una revelación manifestada de la mera mente de Dios, porque nosotros somos los caminados de lo pensado. Y si nosotros, cuando estamos interactuando con las personas, los líderes, o sea en el gobierno, o sea en la iglesia, si nosotros no adoptemos la actitud de Josué, cuando Dios le habló a él, que donde quiera que tú pisotees, esa tierra te ha sido dado. En otras palabras, no te voy a dar la tierra, ya es tuya. Solamente tú tienes que caminar. Solamente tienes que pisotear, porque es una promesa que ha sido establecido. Si Jesús dijo en Mateo 28, si Jesús dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, entonces id. Es decir, que toda autoridad que le ha sido dado a Jesús ha sido dado a nosotros. Jesús no dijo, entonces vaya a estudiar y ahora tú comienzas. Y queremos saber el por qué. Porque ya pasaron ellos, ya atravesaron por el proceso de evangelización, ya atravesaron por el proceso de equipación, ya pasaron por el proceso de discipulado y ahora es tiempo de comisionar. Nosotros tenemos una tendencia, o nos equivocamos, en recibir a las personas. Nosotros no dejamos tiempo a que les caen las escamas de los ojos de ellos a poder ver. Y ese es el tiempo de equipación de ellos, de hacerles a ellos entender qué es el reino de Dios, qué es lo que está diciendo la palabra, para entonces discipular. Cometemos el error de discipular personas no equipadas. Y al discipular a personas no equipadas, comisionamos a personas que son paralíticos. Y ningún paralítico puede hacer a uno caminar si ellos no pueden caminar. La palabra que usted trajo en este día, apóstol, la palabra revelada, el reino es revelada, el reino es dada. ¿Cómo tú vas a recibir algo que tú no puedes ver? Una asignación. Si el reino de Dios es asignado, una asignación requiere interpretación, requiere revelación, porque no basta entender cómo ejecutar lo que ha sido asignado. No solamente eso, para ser enviado, es decir, que hay un plan que ha sido establecido. Los profetas de ayer, los de Hebreos 11, ayúdame, los de la fe, los héroes de la fe, gloria a Dios. Los héroes de la fe, me encanta Hebreos 11, especialmente donde dice que ellos murieron creyendo, ellos murieron esperando, ellos murieron no habiendo llegado, pero tenían la fe para ver hacia dónde ellos iban. La iglesia tiene que poder ver hacia dónde va a ir, porque cuando ve hacia dónde va a ir, puede reinar.
Tú no puedes reinar sobre algo que tú no puedes ver. Tú no puedes reinar sobre algo que no te ha sido asignado ni dado, ni lo que se ha manifestado dentro de ti. Y lo que es manifestado dentro de ti, tú no lo vas a ver si tus ojos espirituales no han sido abiertos. Porque la fe, muchos caminan y dicen, yo soy creyente y yo tengo fe. Yo soy creyente y yo tengo fe. Y eso es poderoso. Y tú puedes vivir y morir creyente y con mucha fe. Pero para tú reinar, tú tienes que tener más que fe. Tú tienes que poder ver más allá de lo que tus manos te pueden revelar. Así que esto, lo que viene también para mí es que, como lo mencioné, es tiempo para que nosotros poder reinar eficazmente y comisionar a personas que van a expandir, servir como parte de la expansión del reino, es saber las estrategias de evangelización no compaginan, no van con las estrategias de ayer. Porque las estrategias de ayer iban conforme al sistema democrático o humano. No caían en el sistema del reino. Y nosotros tenemos que romper de eso, de perpetuar un sistema que solamente reproducía personas que creían en una dogma que no revelaba o no revela un reino. Mira, cuando ustedes van a Bermuda, Bermuda es la colonia de Inglaterra. Bermuda, siendo colonia de Inglaterra, si algo le pase a una colonia, el rey, la reina, va a tomar acción porque Bermuda le pertenece a ellos. Vamos a decir. Entonces, un reinado implica que el rey preocupa de todos sus sujetos, de todas sus colonias, de todo que es bajo su autoridad. Una democracia no preocupa de los que están bajo. Una democracia determina ahora quién va a ir, quién va a actuar, quién va a hacer, pero un reinado, el rey mismo se preocupa, el rey mismo activa, el rey mismo toma acción, el rey mismo da la victoria. No es un equipo que se sienta alrededor de una mesa a decidir si es tiempo para actuar o no. La iglesia está perdiendo porque muchos están tomando tiempo para decidir si esta persona debe ser salvo o no, cuando el rey ya ha determinado que él regresa, que el Señor va a regresar cuando el evangelio así has been preached to the ends of the earth, ha sido predicado hasta los confines de la tierra. En otras palabras, hasta que todo ha recibido la palabra, aún la prostituta, aún los homosexuales, aún los que están en la calle, los desamparados, aún los adictos, aún los políticos, aún los médicos, aún los en el sistema educativo, aún las familias, aún los hombres de negocio, aún los artistas, a todos, en otras palabras, a todas las naciones. A todas las naciones. Y la iglesia se completa cuando refleja las naciones. Poderosa palabra. Y esta es una palabra que usted trajo que debe de ser compartido. ¿Por qué? Y no solamente a nosotros, sino a pastores, a líderes, a ministerios que están en transición, porque están buscando, esperando a que Cristo venga cuando ya estamos aquí reinando. Amén. Dice. Gloria a Dios. Amén. Yo estoy de acuerdo totalmente. El reino es ahora, como decía bien claro Miller, el reino es now, right now. Estamos gobernando, estamos reinando en vida, no cuando Él venga, sino cuando Él se manifieste y reine en nosotros primeramente. El reinado es así. Usted tocó un punto fundamental que yo lo estaba escribiendo aquí, ¿verdad? Es necesaria una manifestación interna y una manifestación externa. Si me gobierno en lo interno, manifiesto en lo externo. Si me gobierno en lo invisible, veré lo visible. Yo creo que es necesario. Ese es un tema para muchos muy polémico, apóstol Tirica. Yo cuando he ministrado esto en las naciones, la gente
queda, no, pero que es que las almas, le dije, hermano, preocupémonos de como usted bien dice, una palabra que yo la anoté también, me gustó mucho esa palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a discipular a gente que no está capacitada? Dios mío, ese es profundo, pues no hemos matado, por lo menos yo, digo yo me he matado discipular gente que no han estado capacitados y después quebré la cara y después me dio un dolor de cabeza, me dio preocupación, me sentí mal. ¿Por qué? Porque no entendí el tiempo, esa dispensación que yo estaba. Estoy hablando de mis errores. Entonces ya un poquito de más madurez, de más maturidad, nosotros tenemos que entender eso, ¿no? ¿Cómo poder discipular gente que no está capacitada? ¿Cómo podemos dar esta, voy a usar una expresión de brasileña, esta picaña maturada, este manjar a un nené que solo sale de leche o de papilla, ¿verdad? Sin ofender ninguna denominación, no estoy ofendiendo, no hablando mal de nada. O sea, hay que dar este tipo de alimento, no a cualquiera. Las personas que estamos aquí, los 5 apóstoles que estamos aquí, hermano, este es un tema, digo, es el papa de los temas, digo yo. Porque si él no reina, no hay un reino. Y si no hay un reino, no hay un rey. Y si no hay rey ni reino, no existe nada. Existe solamente religión, pues. Y eso es lo que hemos batallado. Yo creo que todos nosotros aquí hemos tenido experiencia en la religión, de todo tipo, buenas, malas, medianas, como sea, pero estamos hasta aquí, hemos pasado. Pero yo creo que las próximas generaciones que estamos luchando, por lo menos yo estoy luchando, mis hijos son ya muy mayores, pero mis nietos, mis bisnietos, pucha, yo quisiera que ellos no padezcan los errores que nosotros padecemos, ¿verdad? Y que nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado 25 años de romper y hacer todo de nuevo, de nacer de nuevo del agua y el espíritu. O sea, a mí me tocó lo de Nicodemo, Dios mío, o sea, por lo menos a mí, yo estoy diciendo mi culpa, por mi santísima culpa. Aleluya. Entonces yo creo que este es un tema fundamental. Usted bien dice una cosa, tema para líder, para ministro. Yo quisiera que cuando termine toda esta pandemia podamos hacer una conferencia en vivo y en directo, en cualquier lugar, sea en Ohio, sea donde usted, sea en República Dominicana, sea en Chile. Llevar este tema, invitar a ministros, Dios mío santo, que cambien esa mentalidad, hermano. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño, esa es mi oración diaria para Dios. Que la mentalidad del ministro, que es gente buena, poderosa, pero que no está alineada ni está activado al propósito eterno. Amén, amados. Pues realmente agradecerle, yo me siento muy contento, ¿verdad? De que hemos podido actualizarnos, pues semana pasada no se pudo y esta semana se vino con todo. Y pedir, pues, doctora Tirica, que el próximo viernes traiga usted la reflexión, si fuera tan amable, si usted pudiera, lógicamente, ¿no? Nos informa el tema, como siempre, el texto, para que todo el mundo también esté preparado. Y otra cosa que nació en mi espíritu, hablando ayer con los líderes míos, yo, por ejemplo, yo comparto todo lo que yo hago, yo comparto con ellos. Avisemos a nuestros líderes respectivos, a cada uno que tenemos líderes, para que escuchen estos mensajes. Para los que pueden estar en directo, entren en directo. Para los que pueden ya o estén trabajando haciendo, puedan escuchar este video, que este video va a ser repartido, sale para la nación. Yo reparto este video para todos lados, ¿verdad? Muchos de ustedes, hay gente de África que me dijo, pero apóstol, solo hablan español, pues yo hablo un poquito de portugués. Le dije, no interesa, el espíritu le va a diseccionar. Así que ya lo mandé para Angola, lo mandé para Mozambique, lo mandé para Cabo Verde, lo mandé para Portugal. Se está yendo para muchos lugares, ¿verdad? Entonces es necesario que también digamos a los líderes, como yo le estoy diciendo, a muchos brasileños, yo no entiendo poquillo por español, no interesa, va a entender bastante, vaya a discernir, estamos capacitando generaciones diferentes. Yo creo que no podemos quedarnos con este plato tan precioso sobre la mesa cuando podemos invitar a mucha gente a comer de él. Así que esa es mi invitación para cada uno de ustedes. Por cierto, apóstol Reinaldo, ¿cómo quedó la República Dominicana las elecciones? Que no supe nada yo. Bueno, amado, lo más importante es que el proceso se desarrolló en paz. En paz, amén, qué bueno. Ganó un partido extremadamente liberal. El mundo está corriendo hacia lo liberal. Cierto. Lo mismo que yo decía entre el cumplimiento profético y el reino de Dios plantado en el mundo. Estamos en esa tensión, pero estamos tranquilos y ahora estamos aquí peleando con lo del virus, que ha habido un rebrote después del proceso electoral y va a haber que ahora extender
Se han solicitado 45 días de emergencia. Ay, ay, De ay. estado de emergencia. Pero bueno, ustedes no son diferentes, digamos, en Sí. muchas partes. Aquí en Estados Unidos está un rebrote tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios que en Chile ya bajó, ¿verdad? Y tengo informes en Ecuador, creció mucho en Quito, la capital, en Guayaquil ya bajó, que ahí era la pandemia muy grande. Yo creo que todo es todo un proceso, ¿sabes? Aquello que estamos hablando. Si la iglesia no se posiciona y no se planta sobre sus pies, nunca va a tener el gobierno de nada. Por eso que este tema me pareció, y agradecerte, Miller, agradecerle a Dios, al Espíritu Santo por traernos, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Apóstol Tirique Smith. Muchas gracias, Apóstol Marcelo Zúñiga. Muchas gracias, Apóstol Reinaldo Franco y Apóstol Miller. Gracias por estar esta tarde y compartir, y a todo el equipo ¿verdad? Del Ministerio Pleroma en Santiago de Chile, que ha sido pues la base para poder compartir. He estado acompañando aquí las redes en Facebook. Ha habido mucha gente que ha entrado a escuchar, y aquellos videos que vamos a compartir. Apenas el video de pronto lo vamos a mandar a cada uno de ustedes para que usted lo comparta con sus líderes, con sus compañeros, con sus allegados, porque este tema es candente, este es con pinza, y yo le llamo es una perla del rey. Amén. Entonces, estamos conversando. Próxima semana, viernes, nos vemos con la doctora Tirique Smith. Ella va a traer la reflexión y cada uno va a hacer el aporte necesario. Entonces, permítame orar con usted para despedirnos, por favor. Poderoso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Padre, por un viernes más de bendición. Qué tremendo Espíritu de Dios que nos enseñaste hoy a través de tus hijos, Señor. Gracias por compartir misterios del reino dados solamente para los herederos, para tus hijos, para los embajadores celestiales en la tierra, para aquellos que somos influencia. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que nosotros, la iglesia, el cuerpo, tiene que reinar en vida para devolver el reino al Hijo y el Hijo a su Padre, cumpliendo así, cerrando el propósito eterno original del Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, por direccionarnos, y bendecimos de ya las naciones. Bendecimos la República Dominicana, bendecimos a Jamaica, bendecimos Panamá, bendecimos Chile, Estados Unidos, bendecimos que nos han escuchado en el Ecuador, nos han escuchado en Perú, nos han escuchado, Dios mío, en Colombia. Bendecimos a México, que también, y Brasil, que también está en línea. Bendecimos a todas las naciones que escuchan la voz del Espíritu, mostrando aquello que realmente nos pertenece por herencia eterna. Gracias, Señor, en nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, Jesucristo, el Señor y Rey, el Cristo de la gloria resucitado. Gracias. Amén y amén. Amado, pues Amén. Gracias a todos ustedes. Pues nos Dios vemos los bendiga. Bless you. próxima Bless semana. you. Bless you so much a ustedes, ¿ok? Y que disfruten por lo menos disfruten buen calor, que ya estoy con un calor para regalarla para la República. Dios mío, yo que me quejo tanto allá en la isla, aquí se me vino todo el calor del mundo, Dios mío, hoy día. Aleluya. Bendiciones. Un abrazo, Marcelito, gracias. Alfonsito, gracias a todos por allá que han estado manejando los controles en Pleroma allá. Un abrazo para todos, Santiago. Bye. Chao. Não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar.
faz bem novamente.